Hola, queridos amigos. Dicen que el mundo físico y la economía es un reflejo de la agitación mental del ser humano. Artículo de opinión. Tormentas de verano. La tempestad empieza con las finanzas. La inflación perjudica a los trabajadores. Predicen un apocalipsis de la deuda en agosto. Rubini habla de la madre de todas las crisis. Las tormentas de Wall Street registrarían récords. Wall Street tuvo un rugido en el segundo trimestre. Movimientos impredecibles en mercados financieros. Venden el código fuente de Internet por $5,4 millones. Un ataque de ransomware amenaza a cientos de empresas. Barco de carga israelí atacado en el norte del Océano Índico. El presidente de China promete invadir Taiwán en 3 etapas. La crisis de las personas sin hogar se intensifica en Los Ángeles. Detenidos 11 milicianos que se enfrentaron a la policía de Boston. Cardenal italiano acusado de malversación de fondos por el Vaticano. La Unión Europea se prepara para sancionar a Turquía si es agresiva. Rusia anuncia medidas de respuesta a nuevas sanciones estadounidenses. 70 años de ocultamiento sobre ovnis está llegando a su fin por primera vez. La principal causa de la enfermedad sería la degradación moral, según el doctor Galen. Comenzamos. Una tormenta de verano suele ser más peligrosa que una de invierno. Las tormentas de verano se producen debido a las altas temperaturas que calientan el sol, el aire y el ambiente. El aire caliente, que es menos denso, se eleva y choca con una masa de aire frío que hace que se condense en gotas rápidamente por el vapor de agua presente en la masa de aire. Una tormenta financiera es el nombre periodístico de una crisis financiera. Son movimientos bruscos e impredecibles que se producen en los mercados financieros cuando dominan las operaciones especulativas. Nouriel Roubini, profesor de economía en la Universidad de Nueva York, avisa que se está preparando el escenario para la madre de todas las crisis de la deuda. Opina que estamos presenciando un descarrilamiento en cámara lenta inevitable. Este experto fue uno de los pocos economistas que adelantó con cierta precisión y exactitud la crisis de 2007. Roubini asegura que el escenario actual cuenta con los peores ingredientes que dieron lugar a la crisis de los 70 y a la crisis de la deuda posterior a la crisis de 2007. El resultado podría ser una nueva crisis que termine mutando en depresión económica. Los niveles de deuda pública y privada, empresas sobre todo, se encuentran en máximos de las últimas décadas, mientras que la inflación empieza a asomar la cabeza, azuzada por unas políticas fiscales y monetarias sin precedentes que siguen aumentando la deuda pública. La deuda mundial se disparó hasta un nuevo récord de $281.000 millones en 2020, según los últimos datos publicados por el Instituto Internacional de Finanzas. Según este organismo con sede en Washington, la deuda privada y pública total de los 61 países de su muestra, entre los que se incluye a España, aumentó en $24.000 millones el año pasado, lo que representa más de una cuarta parte del aumento de $88.000 millones en la última década. Agosto es el mes. Apocalipsis de la deuda en agosto. La deuda federal de Estados Unidos superó los $28.000 millones en marzo, y cada hombre, mujer y niño del país debe más de $85.000 por gastos del gobierno federal. La deuda combinada, que incluye la deuda federal más todas las demás obligaciones públicas y privadas, asciende a más de $85.000 millones, o más de 4 veces el PIB anual de Estados Unidos. El gobierno federal podría quedarse sin dinero y entrar en default o suspensión de pagos en agosto, a menos que el Congreso aumente el techo de la deuda, advirtió la secretaria del Tesoro Janet Yellen. La inflación perjudica a los trabajadores, mientras la Fed imprime dinero como si estuviera pasando de moda, según el informe Kaiser, que analiza las medidas de flexibilización cuantitativa
que inicialmente se vendieron a los ciudadanos como una medida de emergencia temporal después de la crisis financiera de 2008, pero que desde entonces se han vuelto permanentes. Bolsa de valores. Las tormentas de Wall Street registrarán récords en la semana de apertura del tercer trimestre, después de que los empleos superaron las previsiones. Las acciones estadounidenses hicieron su debut semanal en el tercer trimestre con máximos históricos para los índices S&P 500 de primera línea y Nasdaq Composite de alta tecnología, ya que las sólidas cifras de empleo para junio señalaron una mayor recuperación de la crisis. Wall Street tuvo un rugido histórico en el segundo trimestre con el S&P 500 en un máximo y el Nasdaq sube un 10%. Las acciones clave de Wall Street tuvieron un gran segundo trimestre con el S&P 500 de primera línea marcando un récord y el Nasdaq Composite de alta tecnología registró el miércoles una ganancia del 10% para el periodo. Divisas mundiales. El dólar obtiene una mayor participación en la reserva de divisas mundiales. La participación del dólar estadounidense en manos de los bancos centrales mundiales ascendió al 59,5% de enero a marzo, frente al 58,9% registrado en el trimestre anterior, según datos revelados por el Fondo Monetario Internacional. El billete verde siguió siendo la reserva de divisas más grande de los reguladores monetarios nacionales. En el primer trimestre, el índice del dólar ganó un 3,6%. Nuevo récord del yuan chino en la Reserva Mundial de Divisas. La participación de la moneda china en manos de los bancos centrales mundiales alcanzó un nuevo máximo del 2,45% en el primer trimestre de 2021, según la encuesta de composición monetaria de las reservas oficiales y divisas del FMI. Ataque. Un ataque de ransomware amenaza a cientos de empresas, dicen los investigadores cibernéticos. Parece ser que se está produciendo un ataque de ransomware contra la plataforma de gestión remota Kaseya, que afecta a muchos de sus clientes, dijo la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos. Los investigadores culpan a los mismos piratas informáticos que persiguieron a la empacadora de carne JBS. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, CISA, dijo el viernes por la noche que estaba tomando medidas para comprender y abordar el reciente ataque de ransomware de la cadena de suministro contra Kaseya y los proveedores que emplean su software. Código fuente de Internet vendido por $5,4 millones como token digital en Sotheby's. El código fuente de Internet se vendió el miércoles en Sotheby's por poco más de $5,4 millones en forma de token no fungible, por la persona que lo escribió, el renombrado científico británico Tim Berners-Sotavento. Este certificado digital único otorga derechos exclusivos sobre bienes digitales raros al propietario. Crisis social. Detenidos 11 milicianos que se enfrentaron a la policía de Boston. 11 milicianos fuertemente armados fueron arrestados cerca de Boston el sábado, poniendo fin a un enfrentamiento nocturno que cerró una importante autopista interestatal al comienzo del Día de la Independencia. La crisis de las personas sin hogar se intensifica en Los Ángeles. Un clip viral que muestra un extraño ataque a un vagabundo está atrayendo una renovada atención sobre el problema del aumento de la violencia en el vecindario de Venice Beach, en Los Ángeles, que se vio inundado de campamentos de tiendas de campaña en los últimos meses. El vídeo publicado en línea muestra a un hombre golpeado por una mujer identificada mientras otra vigila y los transeúntes ignoran visiblemente la pelea. Otro vídeo recientemente publicado en YouTube mostró a un hombre siendo detenido por la policía mientras estaba atado a una camilla.
La descripción dice que un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles le aplicó una pistola eléctrica Taser después de agredir a un pescador en Venice Beach. El delincuente fue descrito como enfermo mental. Pues no estaba muy sano después de meterse con un pescador que no se metía con nadie. Tensiones. La Unión Europea está preparada para sancionar a Turquía si persiste su postura, dice un alto diplomático francés. La Unión Europea tiene listo un paquete de medidas, incluidas sanciones contra Turquía, en caso de que no abandone la postura agresiva en varios temas de importancia, dijo el ministro de Estado francés para Asuntos Europeos, Clement Beaune. Tensión Moscú-Londres. El incidente del miércoles en el Mar Negro, que vio a un destructor de la Marina Real Británica navegando hacia las aguas territoriales rusas de Crimea, solo para ser recibido con un aluvión de fuego de advertencia por parte de un buque de guerra y un avión rusos, empeoró aún más las relaciones ya frías entre Moscú y Londres. Rusia anuncia medidas de respuesta a nuevas sanciones estadounidenses. Anteriormente, Washington impuso nuevas sanciones a las personas, empresas y bonos soberanos en el mercado primario en respuesta a la supuesta participación de Moscú en el pirateo de SolarWinds y la supuesta intromisión en las elecciones de 2020. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha revelado la respuesta del Kremlin a las sanciones recientemente introducidas. La medida incluye acciones contra la misión diplomática en Rusia, así como contra funcionarios americanos. Atacado un buque de carga israelí en el norte del Océano Índico. El incidente se produce en medio de las tensiones regionales entre Irán e Israel y supuestos ataques regulares e intentos de sabotaje de los envíos comerciales de los demás. Un carguero israelí ha sido atacado al norte del Océano Índico, informa la televisión libanesa. China. China se está adueñando de Internet. Está en línea el próximo gran campo de batalla en la lucha por el dominio entre Estados Unidos y China, con el surgimiento de TikTok, mostrando de lo que son capaces los chinos. Está claro que el orden tradicional de Internet está listo para una reestructuración. China promete invadir Taiwán en 3 etapas. El presidente de China ordenó la intensificación de los preparativos de guerra para la invasión de Taiwán, que debe tener lugar dentro de su presidencia. Estados Unidos se enfrenta quizás al mayor desafío de guerra de su historia. Nuevo submarino chino armado con misiles. El nuevo submarino más poderoso de propulsión nuclear de China, denominado tipo 094A, está equipado con misiles balísticos capaces de alcanzar objetivos a una distancia de 10.000 kilómetros. Antes de la actualización, el submarino era capaz de disparar el JL-2 inferior, que solo podía atacar el noreste de Estados Unidos, pero actualmente es capaz de cubrir todo el continente americano. Peligro, peligro. China advierte que Estados Unidos se enfrentaría a una pesadilla en un conflicto con China y Rusia. El periódico Global Times, alineado con el gobernante PCC, ha publicado un par de editoriales advirtiendo a Estados Unidos y a sus aliados que no provoquen una agresión contra Moscú y Pekín, y sugiriendo que las dos naciones son ahora más fuertes que el antiguo bloque del Este. Noticias del reseteo. No hay muchas noticias este fin de semana. Parece que estamos en un día de la marmota mientras vemos cómo las cosas se desarrollan lentamente. Para la mayoría de nosotros, el gran reinicio tiene que ver con la salud y la prosperidad de aquellos que se han quedado sin tal durante 90 años. Para otros se trata de la despoblación y un reinicio de su glotonería vampírica. Hemos experimentado muchos tipos diferentes de guerra en este planeta, y la mayoría de las personas solo reconocen una o dos, a menos que hayan despertado.
Los controladores han librado la guerra a la humanidad a través de la comida, el aire, el agua, tóxicos, guerras sin sentido en tierras extranjeras con tropas y mercenarios, pero no saben nada sobre las guerras espaciales. Es hora de tener más datos detrás de lo que se informa, obviamente. Los escritores no son banqueros y no tienen un contacto adecuado con los que conocen el proceso en términos bancarios. En momentos difíciles, la sociedad siempre arrima el hombro. Ahora nos toca a nosotros. Hemos experimentado muchos tipos... No, esto es una repetición, perdón. Cardenal italiano entre las 10 personas acusadas por el Vaticano. El Vaticano procesará a 10 personas, incluido el cardenal italiano Angelo Becciu, en un caso de malversación de fondos, abuso de poder y extorsión. Becciu y otras 9 personas recibieron la orden de comparecer ante un juicio por presuntos delitos derivados de la compra por parte del Vaticano de una propiedad de lujo en Londres, así como por inversiones especulativas que dieron lugar a graves pérdidas financieras para la Iglesia. Gurús informadores. Un gurú informativo es una persona que está en condiciones de estar conectada a fuentes que les proporcionan información y pasa esa información a otras personas que no tienen acceso a ninguna fuente. Los gurús sienten la necesidad de animar a los menos afortunados con esta información. Dedican energía y tiempo a realizar este proceso. Horas de investigación y verificación cruzada. Una disciplina para cumplir con los plazos, a expensas del ocio personal. Día tras día, trabajando duro para brindar información, respondiendo solo a la voz interior que los impulsa a hacerlo. Su motivo, llevar esperanza a su familia planetaria. Todo lo que pueden hacer es transmitir información que han recibido y verificado lo mejor que puedan. Pero son atacados cuando esa información no da resultado, ya que este proceso es fluido, dinámico y está en un flujo constante de cambio. Los gurús tienen una resistencia divina. Ellos persisten. Esperanza es una hermosa emoción que enciende tu ADN para activar los aspectos astrales y mentales de ti mismo, dándote un mayor acceso a la conciencia de tu ser superior e inteligencia universal, brindando mayor capacidad de tomas de decisiones, más entusiasmo por la vida, más tranquilidad. Personalmente, tengo una fe absoluta en el reajuste de las divisas, el proceso de redención. Gesara, el nuevo mundo, resuena con cada fibra de mi ser, no hay duda. Si la identidad de mi ego no resuena con el estilo de liberación de ciertos gurús, pero mi corazón lo hace. Tu estilo no concuerda con el mío, pero tu motivo sí. Cada uno tiene su estilo y todos ellos son respetables. Aunque puedo criticar los métodos de entrega, no ataco personalmente la integridad de la persona que me proporciona información que no podría haber obtenido con mis propios recursos. Más importante aún, nunca atacaría a una persona que dedica su tiempo y energía a ayudar a elevar este planeta, elevando su conciencia con esperanza por un futuro mejor, porque todos estamos en el mismo bando, o en el mismo barco. Los gurús que no son sinceros y tienen agendas ocultas tienden a quedarse en el camino porque son disidencia controlada y se les acaba viendo el plumero. A todos los atacantes les digo, apaga tu cerebro bicameral y abre tu corazón. Te conectará con tu mente superior y mucho más. No exteriorices tus deficiencias en otra persona. Mira hacia adentro y atrévete a creer que un futuro mejor es inevitable. Nada sería posible sin una plataforma que proporcione este flujo de información necesario y cada uno hace lo que puede y aporta al colectivo lo mejor que puede. Noticias curiosas. Presentan el primer dispositivo del mundo para adelgazar cerrando los dientes con un candado.
El aparato permite al usuario abrir la boca solo unos 2 milímetros, restringiéndolo a una dieta líquida, pero permitiéndole hablar y respirar libremente, y se puede quitar en caso de emergencia. La Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, comunicó este lunes que un equipo de sus investigadores, en colaboración con científicos británicos, han desarrollado por primera vez en el mundo un dispositivo para perder peso y que contribuiría a combatir la epidemia mundial de obesidad. Solo les faltaría, como en la Edad Media, fabricar un cinturón de castidad con un candado para que nadie pueda abrirlo, nada más que el propietario. Esto me parece una ridiculez, lo del candado. El diente de león bloquearía la proteína espiga según una universidad alemana. Las proteínas de espiga se pueden detener con una hierba, o se podrían, porque esto es una hipótesis. Se podrían detener con una hierba muy común que se extermina del césped cada año. Un estudio de una universidad alemana descubrió que el diente de león común, Taraxacum officinale, puede bloquear la unión de las proteínas espiga a los receptores de la superficie celular en las células renales y pulmonares humanas. Pero esto solamente es una investigación que no está confirmada. La principal causa de cualquier enfermedad se podría derivar de la degradación moral de la población. El médico griego Galen dijo que el 99% de las muertes prematuras se debió a la degradación moral. Brigitte Bardot, cuando explicó cómo había envejecido y se había vuelto tan horrible a los 80 por haber dado su belleza y juventud a los hombres. Sus 100 amantes dañaron su salud e incluso sus caderas recibieron un castigo que requirió operaciones. Esencialmente, lo que estaba diciendo es que la frecuencia del acto conyugal provocó su envejecimiento prematuro y la destrucción de su belleza. Hay una razón egoísta para ser buenos, para ser hermosos y no envejecer, como la Sara de la Biblia, de 89 años, que a su edad era una belleza tan deslumbrante que los reyes la deseaban. Descomunal objeto procedente de la nube de Oort se adentrará en el sistema solar en 2031. Un objeto de enormes dimensiones que los astrónomos han bautizado como 2014 UN 271 visitará el Sol en 2031. Se espera que el objeto pase por la órbita de Saturno. Este hecho hará que probablemente se convierta en un cometa más grande de lo habitual y los astrónomos están ya atentos para lo que creen que será ya un despliegue visual sin precedentes. Ya saben que los cometas anuncian cambios y cuanto más grande sea, más grandes son los cambios. Ufología. 70 años de ocultamiento sobre ovnis están llegando a su fin. Creo que estamos al borde de un gran avance. La evidencia de encuentros con ovnis es creciente, incontestable y se está tomando en serio por primera vez. La política de negación y desacreditación de la evidencia de encuentros con naves espaciales extraterrestres que ha estado vigente desde la década de 1950 se está desmoronando. Incluso los expresidentes de Estados Unidos y los directores de la CIA admiten que hay algo que no podemos explicar. A menudo se dice que cuando la humanidad reconozca que la vida en el universo ha sido confirmada y una civilización inteligente se acerque a nosotros, ese contacto sería el momento más profundo en la historia de la humanidad. Entonces, casi todos están de acuerdo con las ramificaciones de tal contacto, pero no hemos tenido realmente un compromiso continuo entre humanos y criaturas superinteligentes de otros planetas durante décadas. Yo creo que sí, lo que ocurre es que ha estado oculto. El
Stonehenge de Hitler, posiblemente vinculado al desarrollo del platillo volante nazi, dicen los medios. El círculo de hormigón en cuestión tiene aproximadamente 60 pies de ancho y 30 pies de alto, y tiene cierto parecido con el famoso monumento prehistórico conocido como Stonehenge. Una extraña estructura circular de hormigón construida sobre una red de túneles cavados por los nazis en las montañas Sowi, en la Baja Silesia, durante la Segunda Guerra Mundial, podría haber sido parte de un proyecto para construir y probar naves voladoras en forma de platillo, informa el Daily Mail citando un documental de UK TV Yesterday llamado Secret Nazi Bases, bases secretas nazis. Los túneles en cuestión fueron construidos por prisioneros de campos de concentración nazis como parte del proyecto Riese, cuyo propósito exacto sigue sin estar claro debido a la falta de documentación. Si bien el propósito del círculo de hormigón no está claro, el arqueólogo forense Robert Sparling sugirió que podría haber tenido algo que ver con el desarrollo de una nave en forma de platillo volante. Entre comillas, la supremacía aérea iba a ser parte de lo que determinaría el resultado de la guerra, así que tal vez estaban jugando con algún tipo de tecnología que se vería como un platillo volador con sistemas de propulsión resplandecientes, dijo. Donde quisieras que se levantara del suelo, necesitarías algún tipo de infraestructura para sostenerlo inicialmente y permitir que el aire fluyera por debajo de él, por debajo de los pilares. No ganaron la guerra, a mi juicio, porque a los Draco no les interesaba que la ganaran. Pero esto es solamente una opinión personal. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.